Quédate escuchando La Expiación por FM La Boca. Yo dije que era León Gieco y lo sostengo, era León Gieco al final. Charly García, León Gieco, haciendo Yo no quiero volverme tan loco. Tenías razón. Tienes razón. Muy bien. No, sí. La tenía estudiada igual. Le sacaron la colina de la vida, porque la colina, la colina de la vida es un poco, ahí abajo, ¿no? Pero, igual es un muy lindo tema. León tiene esos temas que te hacen reflexionar y son un poco tristones por ahí, ¿no? Pero, ahora vamos a una película que no tiene nada de triste, una película muy sensacional para mí. Pero, que tuve el gusto de verla en Arte Cinema. Una sala hermosa, me encanta esas butacas que tiene Arte Cinema, muy cálida, me sentí como en casa estando en Arte Cinema, cosa que no me pasa en otros lugares, ¿no? Es algo que me gustó mucho para ver esta película que se llama Fuga de la Patagonia, ¿no? De Francisco de Eufemia y Javier Ceballos. ¿Qué me podés contar de Fuga de la Patagonia? Bueno, un poco de lo que adelantábamos antes, cuenta sobre la huida de Francisco Moreno, que había sido acusado de espionaje, acusado por los mapuches, y es el cacique Valentín Sayhueque quien envía a su hijo tras él para que lo persiga. Entonces, cuenta la historia, que está basada en hechos reales, cuenta la huida y la persecución de este explorador Francisco Moreno. Y para sobrevivir, Moreno se enfrenta a todo el territorio, a la naturaleza, en el cual no hay reglas, y que está convertido en un terreno de violencia y demás. Claro, porque el paisaje impone mucho, el territorio, que es hermoso, pero los ves a los personajes ahí tratando de sobrevivir también. Se trata de una supervivencia entre Moreno y los acompañantes. Claro, pero lo que sucede también es que está todo bajo el contexto de la campaña del desierto. Sí, entonces, situado en 1879. Claro, entonces como estaba en este contexto, también hay gente que se confunde con él también y lo quiere matar. O sea, está enfrentándose a los mapuches y a la gente de la campaña del desierto. Es un personaje que, como bien vamos a charlar con Francisco, es un personaje un poco polémico, ¿no? Porque como él mismo le dice en una nota, es odiado y querido en Bariloche, tiene múltiples interpretaciones. Pero para profundizar mejor sobre esta película que se llama Fuga de la Patagonia, tenemos a uno de sus directores, Francisco de Eufemia, en línea. ¿Qué tal, Francisco? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Buenas tardes. ¿Qué tal, Francisco? Gracias por brindarnos esta nota, por el tiempo. Ante todo, felicitarte. La verdad que lo que he visto en Arte Cinema, lo quiero decir dónde lo vi, en una sala preciosa, vi una obra de arte. Lo que han hecho con esta película para mí hay un trabajo invertido en la película que, ante todo, antes de comenzar a hablar, quiero decirte que es digno de mi admiración por lo menos. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, es una alegría enorme que a la gente le guste y gente que no nos conoce y desinteresadamente nos dé esta opinión del trabajo que uno con tanto esfuerzo hace. Es muy lindo. Muchas gracias. Tengo entendido que hace mucho tiempo que vienen trabajando en Fuga de la Patagonia. Sí, arrancamos hace 6 años, ya vamos a ir para el 7º, arrancamos allá por 2010. Ganamos un concurso de desarrollo de proyecto, nos presentamos al Inca, hicimos un par de versiones del guión y rodamos. Para esta altura de 2014 estábamos terminando entre noviembre y diciembre del 2014. Y después hicimos postproducción y todo ese proceso de 2015 y un tramito de 2016, y ahora a fin de año alegremente estamos estrenando. Claro. Este año sabés que nos ha tocado, o por lo menos hemos seleccionado, documentales que ponen un poco el foco en hechos no tan conocidos, ¿no? Esto nos ha pasado un poco con la película, esta historia que podría haber quedado en el olvido y ustedes la rescataron. ¿Por qué la quisieron llevar a la pantalla grande? ¿Qué inquietud les despertó? Leí que habías leído un diario de viaje que tenía Perito Moreno.
Sí, mira, en principio el orden de las cosas fue más o menos el siguiente. Con Javier Ceballos, que es el codirector, y Nadia Martínez, que es la productora de la película, medio que nos habíamos puesto de acuerdo en que queríamos hacer una película grande, sabíamos que era un trabajo a muy largo plazo, y bueno, básicamente los dos requerimientos que teníamos era que queríamos que sea de aventuras y que queríamos filmar en escenarios naturales. Sí. Ahí apareció, yo estaba leyendo otro diario de viaje, no me acuerdo de quién, que es algo que leo bastante. Me encontré con el de Moreno. En el de Moreno la anécdota estaba muy bien circunscripta, tenías muchísimos toques de ficción metidos, que Moreno era un gran seguidor de la literatura de ficción de su época. Qué curioso eso, ¿eh? ¿Cómo? Qué curioso eso, digo, de los toques de ficción. Digo, uno Sí. De hecho, por ejemplo, el diario está escrito 6 años después, no está escrito en el día a día. Está escrito 6 años después desde Europa, así que con eso te das una idea más o menos de cómo los hechos siempre se ven moldeados un poco, claro, ¿no? Sí, cómo juega la memoria un papel importante ahí también. Sí, la memoria y también las ganas de querer decir algo, ¿no? Que muchas veces, uno con el tiempo aprende como que la realidad es algo que se construye, ¿no? Así que vaya uno a saber cuánto hay de verdad y cuánto no en un montón de las anécdotas que Moreno mismo cuenta incluso, ¿no? Claro. Y me contabas entonces, bueno, fue de esa manera que dijeron, a partir de tu lectura del encuentro con leí el libro, se lo acerqué a Javier, me gustaba otra anécdota que era medio difícil de hacer. Javier me dijo, no, esta va mejor, y medio que la pusimos como que decimos que la poníamos así a tras luz, y se le veía la figurita del western, pero muy claramente. Entonces dijimos, bueno, es esto, tiene que ser un western. No sabíamos mucho nosotros de ese cine, no es algo que nos haya fanatizado ni nada parecido, pero bueno, era lo que la película necesitaba, tenía que ver con las condiciones de producción que nos habíamos puesto, así que a estudiar un poco cómo se hacía eso, ¿no? Hicimos un trabajo yo digo que hicimos como una biopsia de películas que nos gustaban, de películas que no nos gustaban. Nosotros éramos noveles y no sabíamos cómo se hacían las películas en realidad. Así que nos tuvimos que poner a investigar mucho y a desarmar un poco los juguetes, a ver de qué estaban hechos, ¿no? Sí, Francisco, buenas noches. Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Ante todo, felicitarte por este gran trabajo. Bueno, muchas gracias. Y destacar que uno se va adentrando en esta interesante narrativa. Hay mucha acción que no solemos ver en el cine argentino. Y en estos acercamientos a los escenarios naturales, ¿cuáles crees que fueron los desafíos o a qué se tuvieron que adaptar estando en escenarios naturales y reales? Bueno, en principio los desafíos eran todos. Sí. Desde hacer una película a morir en el intento. Claro. Después, con el avanzar del proyecto, también una cosa que pasó fue que nos pudimos preparar mucho, sobre todo pensando en qué era lo que podía salir mal, que básicamente era todo. Entonces tratamos de tener un plan B para todo, y nos fuimos armando de a poquito, muy de a poquito, una suerte de proyecto a prueba de fallos. Que bueno, después cuando llegó el momento del rodaje lo pusimos en marcha y la verdad que funcionó bastante bien. No hubo mayores dificultades. Uno ve el rodaje y piensa en todas esas películas que tuvieron 1000 líos. A nosotros este no fue el caso, la verdad que no tuvimos ningún problema mientras rodábamos la peli. Y también una cosa que habíamos hecho era nos rodeamos de gente con mucha experiencia para trabajar, para suplir nuestra inexperiencia. Así que salió bien, no había mayores dificultades. Lo que era lindo y muy interesante era que nosotros teníamos todo bastante ensayado acá con los actores. Sí. Y después llegas al set y el set no se parece a una sala de ensayo, ¿no? En el set pasa un arroyo, hay una roca inmensa, o pasan esa clase de cosas. Entonces de alguna manera medio que todo lo que ya uno tenía como ensayado o coreografiado se cae un poco y hay que rearmarlo en el momento, y eso
te vuelve a imprimir una dosis de frescura que es linda, ¿no? Sí, ¿y seguían estrictamente el guión o a veces se corría o surgían nuevas ideas? No, en general tratábamos de seguirlo lo más estrictamente posible. Sí. Tratábamos en ese sentido el guión estaba muy muy bien articulado, cerraba por todos lados. Entonces, después en cualquier caso lo que tratábamos de hacer era si había alguna cosa que se podía resolver de una manera que no sea tan conclusiva, pero siga sirviendo, cosa que dé margen para servir en otro momento, una cosa así, estábamos como atentos sobre eso, como para ampliar las capas de sentido de una toma, de una escena, de un plano, de lo que sea. Pero en general nos manteníamos como básico, tratábamos de cumplir con el guión y de ahí para arriba veíamos qué era lo que podíamos ir agregando, ¿no? Claro, y esto de estar en contacto permanente físicamente, ¿no? con la naturaleza, permitía transmitir un sentimiento, ¿no? de aventura y de riesgo al que estaban expuestos los personajes. Bueno, eso era una de las cosas que queríamos para darle a los chicos, Claro. que era que cuando ensayaban acá, ensayaban las escenas de la balsa, las ensayaban arriba de unos almohadones, en la comodidad de una sala de ensayo, y ahí cuando tenían que ir a filmar era una balsa de 600 kilos con 4 o 5 grados bajo cero, y el rayo del sol, y el río que te absorbe, digamos. Entonces, de alguna manera también le daba, sobre todo a los chicos, a los actores, les daba una carnadura real, y como te decía antes, a la cámara también nos ayudaba a que nada pueda ser idéntico, ¿no? De hecho, cada vez que hacíamos una retoma siempre algo salía distinto, porque el terreno un poco, tenés que dialogar en el idioma del terreno, del escenario natural, y bueno, en medio que impone sus reglas en ese sentido. Claro, bueno, yo leí algo de que, escuché también que decías en una entrevista justamente con la gente de Festival de Mar del Plata que fue complicado lo de la balsa, que tuvieron que practicarlo bastante, que hablaron con gente especializada en trasladarse por ahí, por ese río, no en balsa, en gomón por ahí, pero que fue todo un aprendizaje también para el actor, de trasladarse, el escape de Perito Moreno lo hace, para la gente que todavía no la vio, lo hace en una balsa, y esa balsa va por un río, ¿no? Y es complicado, la verdad, que filmarlo y que el actor se preste, ¿no?, a hacer esa escena. No, obvio, y encima hay una escena en la que pasa por unos rápidos, y no es cuento, digo. Pasa por unos rápidos fuera de broma. Entonces, está eso, sabíamos que era algo que le queríamos dar a la película, que tenga eso, que los chicos lo puedan usar, y lo mismo que con la balsa, cuando arrancaron, primero que en medio que la balsa nos la conducían los muchachos de rafting, claro. Y con el paso de los días la fuimos soltando mucho más, porque Bernardo, el personaje de Melgarejo, que era el que la conducía, aprendió a manejarla y realmente podía hacerlo. Entonces, bueno, también era algo que él podía usar, que él no podía, algo que estaba obligado a usar, Claro, en su ¿no? papel. De hecho, hay una escena de diálogo en la que él va navegando, en la que preguntan por qué los persiguen, y él la va manejando la balsa, o sea, y él lleva adelante el diálogo y maneja la balsa al mismo tiempo. Entonces, eso estaba bueno, era algo que los chicos, es algo que ellos celebran, de cómo se dio en la filmación, ¿no? Bueno, y otro detalle que no quiero dejar pasar, que no es menor, es que esta cosa de que hubo un doble idioma, ¿no? Un bilingüe, digo. Se respetó el idioma original de los mapuches, digo, con castellano y mapuche para, la población indígena, y eso me parece extraordinario, porque sabemos bien que, que las otras superproducciones, porque por momentos me olvidaba que era una producción independiente argentina, por momentos yo volaba y me imaginaba que estaba en otro lugar, porque la película te trasladaba a una película de mucho nivel, ¿no? Y este tipo me sorprendió ver que el idioma se mantuvo y se investigó para que sea fiel, ¿no? El idioma mapuche. Sí, ahí primero es una decisión que habíamos tomado ya hace muchísimo tiempo. Nunca nos había gustado cómo hablaban, nunca nos gustó cómo en el cine se pone por ahí a hablar a personas que no hablan en español. Claro. Como que uno lo siente forzado, se siente raro. Incluso aunque hablaran así,
creo que va a pasar una moto que me va a interrumpir todo. No pasa nada. Y encima acelera, ¿viste? Porque estoy acá. Sí. Bueno, ahí ya pasó. Está. No, era un tema complicado, pero lo decidimos hace mucho tiempo. Queríamos que tengan su voz, que tengan su idioma, queríamos ser justos en eso. Queríamos que el personaje de Francisco tenga dimensión y no sea un personaje digerido y plano. Entonces no queríamos que hable como una máquina o que hable raro. Queríamos darle una herramienta realmente de trabajo y no un condicionante, como sería hablar castellano o hablarlo mal. Entonces directamente le propusimos que hable en otro idioma, y el desafío era enorme para él porque él no habla ese idioma. Él primero aprendió la línea en español, luego en mapuche, y luego la tenía que actuar, ¿no? Tenía que ser más dulce, más duro, más fuerte, dudar más. Había que darle intención a ese idioma que él tampoco del todo le significaba algo a él, ¿no? Claro. Y hay una escena, Francisco, en la que están Moreno y su acompañante, en la que se ve un poco de humor entre estos personajes en la escena de la cueva, o por lo menos así lo recibió el público cuando yo fui a ver la película. ¿Cómo fue la construcción de estos personajes? ¿Cuál era la intención que le querían poner? Bueno, los personajes son en el trío ese Sí. del arranque, son como un esquema medio básico de las situaciones de comedia, ¿no? Sí. Siempre decíamos que el personaje de Melgarejo es como un fumeta del siglo... Sí. del siglo XIX, es el que se propone romper los límites, el que cuestiona todo, y de un lugar como juguetón lo hace, ¿no? Entonces contrasta con el personaje de Gavino, que es bastante parco, y Moreno queda como en el medio, siempre tratando de participar con uno y participar con el otro, y medio que a través de esa dinámica es que se define las relaciones en ese trío, ¿no? Claro. Bueno, si tuvieras que quedarte, por ejemplo, con una escena, yo tengo la mía, por ejemplo, pero si tuvieras que quedarte con una escena que vos digas, bueno, esto es algo impresionante, o esto va a impactar en el público cuando la vea, o cuando por ahí ya la vio, ¿qué escena por ahí sería, si tuvieras que seleccionarla? El comienzo de la película, sin dudas. Claro, bueno, yo estaba pensando... El comienzo de los primeros 5 minutos, o el momento en el que él sale de la cueva, y no vamos a contar mucho más, y se encuentran todos. Claro, bueno, yo estaba pensando, no sé si puedo spoilear mucho, pero en un disparo que le efectúan Ajá. Claro, y que hay un trabajo en un disparo que, bueno, que termina una escena espectacular, digo, en cuanto a producción, digo, esa escena, digo, no sé si la habrán hecho 1000 veces, 2000, si es por computadora, no sé, pero es extraordinaria. No. De esa No tiene truca, esa escena no tiene truca digital, se filmó una semana para hacer esa escena. Es terrible. Bueno, la gente que no quiero spoilear porque no quiero entrar en terrenos que después nos pongamos a contar toda la película. Pero esa escena, para que estén atentos, el tiro me parece que es una escena... Y te cuento una cosa más. Esa Sí. escena de guión, hoy que tu compañera me preguntaba por el guión, ahí sí que no lo respetamos. Esa escena era a la noche y con antorchas. Pero ya definitivamente era imposible. Y no parece para nada. Lo que han hecho es increíble. La verdad que, mira, tengo también, preguntarte por una frase, ahora te pongo más serio, mira. Hay una frase, quiero saber si es real, en la cual Moreno plantea, ¿no? A gente con la que se va cruzando en diferentes oportunidades, esto de que los pueblos originarios participen en la repartición de tierras, algo que es una utopía hasta el día de hoy. Digo, ¿es algo que vos lo leíste o es algo que suponés que puede haber dicho? No. La figura de Moreno hoy uno podría revisarla en todo sentido y le puede encontrar una cantidad de acciones repudiables a lo largo de su vida que por ahí no nos alcanzaría ni la entrevista para enumerarlas. Nosotros queríamos un personaje complejo, no queríamos un personaje sobre la cual la historia tenga una definición taxativa. De hecho, sobre Moreno no lo tiene, es un personaje muy adorado y muy odiado al mismo tiempo. Claro. Él, sin embargo, a pesar de todas las críticas que se le puedan hacer y que le caben, por eso te repito, algunas personas lo entienden como un humanista en aquella época.
y él en sus discursos, en sus propuestas, tenía la intención de que los indígenas participen en las ciudades futuras, pero que participen como participaban en reducciones, ¿no? O sea, Claro, sí. poniendo su cultura, su idioma, como dejando todo de lado. Si aceptaban dejar todo de lado, podían vivir en las ciudades y tenían que trabajar y por ahí era gente que no tenía el hábito de trabajar por salario y no quería abandonar su cultura, entonces era un poco una utopía, ¿no? Es como decir, bueno, si mañana sos una persona distinta, yo acepto casarme con vos, Claro. medio difícil. Claro. Bueno, déjame decir a la gente con quién estamos conversando. Estamos conversando con Francisco de Eufemia de Fuga de la Patagonia. Aquí mi compañera te quiere hacer una última consulta. Sí, a Sí. mí me había quedado pendiente que, bueno, destacar que se trabajó un punto de partida muy especial, ¿no? Narrar la historia de una fuga y no tanto la historia de Moreno en sí. ¿Cómo llegaron a elegir este punto, que es muy complejo para abordar, que es la mezcla de un género con un hecho histórico? Bueno, viste, como decía antes, un poco la idea era primero hacer una película y después resultó que Moreno y su historia se acomodaba a lo que queríamos hacer. Por otro lado, yo al menos me gustó siempre el cine de aventuras y me acostumbré me crié viendo un cine de aventuras en el cual héroes de otras naciones o personajes históricos de otras naciones encarnan aventuras, y el rigor histórico uno nunca sabe a dónde está puesto. Mucha gente celebra la postura que tiene la película Sí. porque justamente estamos bastante acostumbrados tal vez al cine nacional a exigirle un rigor histórico más allá de que le exigimos a otras películas. Claro, sí. De hecho me ha pasado de mucha gente que en todo su derecho se acerca a hacerme comentarios en donde estamos rompiendo el rigor histórico, pero bueno, son puntos de vista y lo interesante es que la película despierta como claramente las dos visiones de lo que a los que les gusta y a los que se quedan con ganas por ahí de saber un poco más de la vida de Moreno. No es una película biográfica ni documental en ninguno de todos esos sentidos, ¿no? Digo, Moreno en la película es un hombre más. Claro. Yo la verdad que, Francisco, te quería decir que a mí me puso muy feliz ver un tipo de producción de esta manera, independiente, ¿no? Digo, una película de este nivel, con una producción independiente, que no tiene ninguna bajada, que no tiene ninguna gran productora internacional, y a mí me trasladó a ese momento, me generó este ambiente, me generó esta tensión. La verdad que está muy bien construida en todos los aspectos. Se nota que estuvieron minuciosos ambos directores o ambos equipos, justamente formando el equipo, ¿no? En tanto vestuario, bueno, acá tengo un montón de cosas, musicalización, efectos. La verdad que me parece que han construido un gran equipo y que da gusto ver este tipo de cine argentino y espero que puedan seguir haciéndolo, digo, también. Bueno, te agradezco todo el elogio. Nosotros, te digo, particularmente estamos súper contentos con el resultado y con el camino que está teniendo la película. Y filmar se puede filmar, obvio que se puede filmar, si es lo que uno quiere siempre se va a poder hacer. El tema es que no va a ser muy productivo en mi vida si lo puedo hacer una vez cada 6 años. No, bueno, sí. Tengo que encontrar una manera de acelerar un poco más, pero sí, por supuesto, la idea es seguir laburando. Está buenísimo que la vara te quede re alta, para no relajar, no se puede ni pestañear. Digo, hay que hacer una película otra que supere ampliamente esta, digo, y aprender y saber de la experiencia, recoger todo aquello enriquecedor que nos ha quedado y a sacar todo aquello que no ha servido en un proceso tan largo, tan complejo, con tantas instancias. Te imaginarás que son muchísimas las cosas a evaluar y a revisar y a tener en cuenta para la próxima, ¿no?
Sí, Francisco, bueno, felicitarte y felicitar a todo el equipo también por el gran trabajo, como acá decía mi compañero, todos han logrado un trabajo increíble, tanto los directores, la fotografía, la música, los actores, y que realmente transmitieron el sentimiento de los personajes estando en contacto permanente, ¿no?, con la naturaleza, y me parece que es muy bueno y es increíble el trabajo que hicieron. Bueno, les agradezco. En cine a eso muchos le llamamos identificación, Claro. con los personajes, y nada, fue uno de los tópicos que más se elaboró desde todas las áreas. Realmente desde todas las áreas es uno de los puntos que más se elaboró. Creíamos que era lo más importante en una película de supervivencia, era estar con el personaje, estar arriba de él, colgado arriba del hombro, como si fuéramos un camarógrafo de noticiero y el periodista, y que parezca que estamos documentando todo eso, ¿no? Y bueno, en ese sentido Lo he logrado. creemos que está bien hecho, digamos, también. Claro que sí. Francisco, bueno, saludar también a Javier Ceballos, que no hemos conversado con él, pero te agradezco muchísimo la comunicación. Bueno, les agradezco a ustedes, y como decimos siempre, nos pueden buscar en Facebook, tenemos un tráiler divino en YouTube, Fuga a la Patagonia Tráiler, y de paso te anuncio que viernes, sábado y domingo, en la función de 18:10 del Arte Multiplex Belgrano, estamos los directores después de la función hablando con el público, respondiendo preguntas y recibiendo comentarios. Bueno, quizás estemos ahí para poder conocerte. Bueno, ojalá, acérquense. Bueno, Francisco, muchísimas gracias. A ustedes, buenas noches.